Muchos son los que me preguntan el porqué de mi temor al aire frío. ¿Por qué tiemblo cada vez que entro en un cuarto fresco? ¿Por qué tengo la sensación de mareo y me da náuseas el viento que se filtra en la calidez de la tarde de un agradable día otoñal? Me suelen decir que mi respuesta al frío se asemeja a la respuesta de otro ante un olor nauseabundo, algo que no puedo negar. A continuación, relataré quizá el hecho más estremecedor jamás visto por mis ojos, y dejaré que sean ustedes los que enjuicien si pudiera ser o no adecuada explicación a esta peculiaridad mía. Es un descuido suponer que el horror está inevitablemente ligado con la oscuridad, el silencio y la soledad. Yo lo encontré a plena luz del día, en el estruendo de una metrópolis y en medio del bullicio propio de una pensión modesta y deteriorada, en compañía de una casera vulgar y dos hombres fornidos. En la primavera de 1923 había conseguido un trabajo monótono y mal pagado en una revista de la ciudad de Nueva York. Al no poder pagar una renta cara, estuve a la deriva de una pensión barata en otra, en busca de una habitación que combinara las cualidades mínimas de higiene con un mobiliario decoroso a un precio razonable. No tardé en darme cuenta de que tendría que escoger entre el menor de los males. Afortunadamente, después de un tiempo, encontré una casa en la calle 14 Oeste que me pareció menos desagradable que las otras en las que me había alojado hasta entonces. Era una mansión de piedra rojiza de 4 pisos que aparentemente databa de finales de los 40, con acabados de madera y mármol sucio, cuyo esplendor sugería un pasado de exquisita opulencia. En las habitaciones, grandes, espaciosas y decoradas con papel tapiz de pésimo gusto y cornisas de estuco ridículamente ornamentadas, persistía una deprimente sensación de humedad y un indicio de oscuros brebajes, pero los pisos estaban limpios, las sábanas eran tolerables y el agua caliente funcionaba la mayoría del tiempo. Así que llegué a verlo como un sitio aceptable para hibernar hasta que fuera posible volver a la vida. La casera, una mujer desaliñada de apellido Herrero, no me importunaba con chismes ni me reclamaba cuando dejaba encendida la luz del vestíbulo del tercer piso frente a mi habitación. Por otro lado, mis compañeros de pensión eran tan poco comunicativos como uno desearía. La mayoría españoles, tipos toscos y con poca educación. Solo el ruido de los coches que circulaban por la calle representaba una molestia seria. Llevaba ahí más o menos 3 semanas cuando ocurrió el primer incidente extraño. Alrededor de las 8 de la noche, escuché entre sueños que algo salpicaba, y de pronto me di cuenta, percibiendo el corrosivo aroma característico del amoníaco. Investigando un poco, noté que el techo estaba húmedo y goteaba. El agua aparentemente provenía de una esquina de la fachada que daba a la calle. Ansioso de eliminar el problema de raíz, me apresuré al sótano para hablar con la casera, quien me aseguró que se ocuparía de inmediato del asunto. «El doctor Muñoz», exclamó al subir las escaleras corriendo delante de mí, «seguramente derramó alguna sustancia química. Está demasiado enfermo para cuidar de sí mismo, más y más enfermo cada día, pero no permite que nadie lo ayude. Tiene una enfermedad muy peculiar. Todo el día toma baños apestosos y no puede exaltarse ni acalorarse. Él mismo hace la limpieza, porque su pequeña recámara está repleta de botellas y máquinas. No ejerce la medicina, pero alguna vez fue famoso. Mi padre escuchó de él en Barcelona, y hace poco le curó el brazo a un plomero que tuvo un accidente. Jamás sale, a lo mucho sube a la terraza, y mi hijo Esteban le lleva la comida, le ayuda con la ropa, los medicamentos y los químicos. Dios mío, la cantidad de sal de amoníaco que usa ese hombre para mantenerse siempre fresco». La señora Herrero desapareció en el 4.º piso y yo regresé a mi habitación. El líquido dejó de gotear, y mientras yo estaba limpiando lo que quedaba y abría las ventanas para dispersar el olor, escuché fuerte los pasos de la casera en el piso de arriba.
Al doctor Muñoz nunca lo había escuchado, salvo por algunos sonidos que parecían venir de un mecanismo operado por alguna clase de motor. Sus pasos eran suaves y discretos. Me pregunté por un momento cuál podría ser la extraña dolencia de aquel hombre, y si su obstinado rechazo a recibir ayuda no era más bien resultado de una excentricidad sin fundamentos. No habría conocido nunca al doctor Muñoz, de no ser por el ataque al corazón que sufrí de pronto una mañana mientras escribía en mi habitación. Ya los doctores me habían advertido de los peligros de una situación como esa, así que sabía que no había tiempo que perder. Recordé lo que la casera había dicho sobre las atenciones prestadas por el doctor al obrero herido. Me arrastré escaleras arriba y toqué débilmente su puerta. A mi llamada respondió, en perfecto inglés, una voz que venía de la derecha. Preguntó cuál era mi nombre y el objeto de mi visita. Una vez aclarados ambos puntos, se abrió una puerta contigua a la que yo había llamado. Una ráfaga de aire frío fue mi bienvenida, y aunque era uno de los días más calurosos de junio, temblé al cruzar el umbral hacia un amplio departamento cuya fina y elegante decoración me sorprendió. Una cama plegable cumplía en aquel momento su papel diurno de sofá. Los muebles de caoba, suntuosos tapices, cuadros antiguos y bellos libreros remitían más al estudio de un destacado caballero que a un cuarto de pensión. Pude ver que el vestíbulo, justo encima del mío, la pequeña recámara de botellas y máquinas que la casera había mencionado, no era sino el laboratorio del doctor. Su habitación principal se encontraba en la extensa pieza contigua a este, cuyos cómodos espacios y gran cuarto de baño le permitían esconder todos los aparatos y engorrosos dispositivos utilitarios. El doctor Muñoz era sin duda un hombre de buena cuna, educación y gusto. La figura frente a mí era de estatura baja, pero exquisitamente bien proporcionada, vestida formalmente con perfecto corte y hechura. Su rostro de facciones aristocráticas, de expresión firme pero no arrogante, estaba adornado por una barba corta del color del hierro y por unos anticuados anteojos que protegían sus ojos grandes y oscuros y cabalgaban una nariz aguileña que le daba un toque moruno a una fisonomía dominantemente ibérica. El cabello grueso y bien peinado, que insinuaba visitas puntuales al peluquero, se partía con gracia sobre una frente alta. Su aspecto general era de gran inteligencia y excelente crianza y educación. Sin embargo, cuando vi al doctor Muñoz en esa ráfaga de aire frío, sentí una repugnancia que nada en su aspecto podía justificar. Solo su complexión pálida y la frialdad de su tacto hubieran podido ser fundamento para tal sensación. Pero incluso estos rasgos no eran pretexto, habida cuenta del padecimiento de aquel hombre. Es posible también que haya sido el singular frío lo que me atemorizó, ya que era inusitado en un día tan caluroso, y lo inusitado siempre provoca aversión, desconfianza y miedo. Pero rápidamente la repugnancia se convirtió en admiración, ya que la extrema habilidad del singular médico se puso en manifiesto enseguida, a pesar de lo helado y tembloroso de sus manos exangües. Claramente, comprendió de inmediato lo que yo necesitaba y se abocó a atenderme con la destreza de un maestro. Al tiempo que me tranquilizaba con una voz finamente modulada, si bien hueca y carente de timbre, diciéndome que él era el más acerbo enemigo de la muerte y que había gastado su gran fortuna y perdido a todos sus amigos en una vida entera de extraños experimentos dedicados a hallar la forma de detenerla y erradicarla. Había en él algo de benéfico fanatismo. Mientras divagaba, me auscultaba el pecho y mezclaba una buena ración de drogas que había tomado de su laboratorio. Evidentemente, el encuentro con alguien de buena cuna en aquel lugar sombrío le parecía una novedad y despertó en él las ganas de hablar y recordar tiempos mejores. Su voz, aunque extraña, resultaba reconfortante y apenas pude notar su respiración mientras las frases salían ordenadamente de su boca. Buscaba distraerme de mi estado, hablándome de sus teorías y experimentos, y recuerdo la delicadeza con la que me hablaba de mi débil corazón, insistiendo en que la voluntad y la conciencia
son más fuertes que la propia vida orgánica, y que si un cuerpo es originalmente sano y se conserva con cuidado, puede, a través del realce científico de estas cualidades, retener una especie de animación nerviosa a pesar de los más serios daños, defectos o incluso la ausencia de vida de alguno de los órganos vitales. Él podía, según dijo medio en broma, algún día enseñarme a vivir, o al menos a poseer algún tipo de existencia consciente, sin corazón de por medio. Por su parte, él sufría de una complicación de dolencias que exigían un régimen muy exacto, incluyendo un frío constante. Cualquier aumento en la temperatura podría, de ser prolongado, afectarlo fatalmente. El gélido ambiente de su habitación, más o menos 12 o 13 grados centígrados, se conservaba mediante un sistema de enfriamiento con amoníaco, cuyas bombas eran accionadas por el motor de gasolina que yo escuchaba a menudo desde mi habitación, que se encontraba justo debajo de la suya. Curado de mi mal en un tiempo extraordinariamente breve, salí de aquel helado lugar convertido en devoto discípulo del talentoso recluso. A partir de entonces lo visité con frecuencia, siempre abrigado, para escucharlo hablar de sus investigaciones secretas de resultados escalofriantes, y me estremecí al examinar los viejos y peculiares volúmenes de su biblioteca. Eventualmente, debo añadir, mis dolencias desaparecieron por completo gracias a sus atinados remedios.